¿Cuántos de nosotros el tiempo que hemos tenido de estar con el Señor, hemos escuchado de la parábola del hijo pródigo? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos? Porque muchos nos enfocamos en la parábola del hijo menor y no del mayor. Y vemos las actitudes que tenía el hijo mayor. Dice que el hermano intentó mantener una actitud mejor que los demás. Él dice, yo he sido responsable, he tratado de conservar su autosuficiencia y al mismo tiempo que deseaba complacer a su padre. Se concentraba tanto en eso que no logró ver el corazón del Padre lleno de misericordia, de amor y de perdón. Su enojo lo cegó a tal manera que no le permitió poder escuchar a su padre relatándole y diciéndole lo que necesitaba el padre decirle. El hijo mayor estaba tan lleno de orgullo, que lo llevó, escúchame bien, lo llevó a tal censura, su orgullo, su enojo, su altivez, su autosuficiencia, su perfección de hijo, que su vida era un depósito de enojo. Él tenía resentimientos, inclusive, y reglas que posiblemente ni siquiera podía mantener. Solamente porque su hermano había regresado a casa. En resumen, el hermano mayor tiene la tendencia, hay un síndrome del hermano mayor, y es esa tendencia, de juzgar los pecados y errores de todo el mundo, y excepto de los de él mismo. La historia de Jesús, esa parábola que él está contando ahí, dice de la respuesta del hermano mayor, el regreso del hijo pródigo parece tener la intención de exponer una actitud de juicio, de condena que los fariseos tenían. Era legalista. El hermano mayor era legalista. Para ellos era lo más importante mantener la ley que la compasión hacia los pecadores. No hay duda de que ellos estaban aterrorizados, los fariseos, cuando Jesús está contando esta parábola, de las acciones del Padre compasivo que Jesús estaba relatando en la parábola. Jesús terminó la historia sin que el hermano mayor respondiera al llamado del Padre, a que perdonara a su hermano y que lo recibiera y se regocijara, se regocijara con el regreso de su hermano a casa. La parábola termina con una pregunta para todo aquel que ha recibido la misericordia de Dios. Ya que has recibido perdón, ¿no debieras estar dispuesto a ofrecerlo? Si usted ha recibido la misericordia de Dios, si usted ha recibido el perdón de Dios, entonces nosotros tenemos que mostrarlo, darlo. Una y otra vez en el Nuevo Testamento aprendemos la necesidad de perdonar
a aquellos que han hecho mal. Yo le pido a usted que busque el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 13, del libro de Santiago. Que la leyera. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 13. Vea lo que dice el libro de Santiago 2:13. Santiago escribió: no habrá misericordia para los que no han mostrado misericordia. Pero si hemos sido misericordiosos, ¿saldremos victoriosos en el juicio? De la misma manera que hemos recibido libremente la misericordia de Dios cuando no la merecíamos, nosotros debemos de ser misericordiosos con los demás. ¿Hay alguna versión ahí que hable que sea diferente? Que me la lean así en voz alta. Léamela, por favor. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow. El pastor, en uno de los libros de David Wilkerson, que leía un libro que él escribió a la iglesia, dice esto, y lo voy a leer literalmente. Dice el pastor David Wilkerson: yo creo que es el cristiano poco caritativo, duro y recoroso. Escúcheme bien. Yo creo, dice David Wilkerson, decía porque ya está con el Señor. Yo creo que el cristiano poco caritativo, duro y rencoroso, el que aleja al pecador del poder redentor de Cristo. Los cristianos que son víctimas de todo tipo de tentaciones a menudo excluyen al que busca cuando les dicen que ellos son sin esperanza. Usted es un caso perdido. ¿Usted ha escuchado eso? No, hombre, es que se va a convertir ese. Ajá. Ese nunca va a cambiar. ¿Verdad que lo hemos escuchado? ¿Estamos nosotros juzgando o estamos nosotros orando? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estamos nosotros juzgando o estamos nosotros orando? El hermano menor estaba perdido, sí es cierto, mientras se iba en busca de aventuras a un país lejano. Esa historia la conocemos todos, ¿sí? Dice que el padre le da la herencia, y no era poca herencia, no, era una herencia, mire, que él se va, él se pierde. Pero así como estaba el hijo menor, pródigo, perdido, el mayor estaba perdido también. Y mira dónde estaba perdido el hijo mayor. El hijo mayor estaba perdido en su arrogancia, en su orgullo. Qué fácil es sentirse seguro. Qué fácil es sentirse uno autosuficiente. Ajá. Y muchas veces consideramos a los de afuera, esos sí son los perdidos. Eso sí necesita de salvación. Pero el mayor, mira el problema que estaba en la parábola, que Jesús la describe. Pero el
hace poco vi un cuadro en el centro de Alajuela. Iba en el carro con mi esposo y miré por la ventana a un drogadicto. Estaba lloviendo mucho y estaba haciendo mucho frío. Entonces, el semáforo duró bastante rato y yo veo a él que empieza a buscar como un rincón y empieza a hacerse un puñito, ¿verdad? Y de un pronto yo empiezo a pensar, ¿verdad? Dios, dije yo en mi mente, dije, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde ha llegado la condición de este muchacho? Era joven, es joven. Y yo dije, Dios, ¿a qué magnitud ha llegado? Y como Dios conoce los pensamientos, porque así es, Dios conoce los pensamientos y conoce mi corazón, escucho una voz en mi mente y me dice, ¿por qué lo estás criticando? Escúcheme bien, ¿por qué lo estás criticando? Si mi hijo murió por ti y también murió por él. Y sentí muchísimas, pero muchísimas ganas de llorar, porque me acordé de dónde el Señor a mí me sacó. Y dije, Dios, ese día le dije así a Dios, Dios, ayúdame a mirar como tú miras. Ayúdame a escuchar como tú escuchas. Ayúdame. Hay una frase de San Agustín que dice, ama al pecador y odia el pecado. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Usted ha escuchado esa frase? Levánteme la mano los que han escuchado esa frase. Ama al pecador y odia el pecado. Ajá. Muchas veces, las palabras y acciones de nosotros los cristianos alejamos más. En vez de atraer, alejamos más al perdido. Le voy a contar una historia verdadera. Dice que él, John, era un estudiante de la escuela bíblica y él tenía un llamado al ministerio poderoso. Era un muchacho que él sentía pasión por los de la calle, por los drogadictos, por todas estas personas. Él tenía mucha compasión, él tenía un llamado evangelístico a restaurar a estas personas de la calle, indigentes, prostitutas, y etcétera, y etcétera. Él está terminando su doctorado en teología, ¿verdad? Y cuando él termina de graduarse, él se congregaba en una iglesia. Entonces, él se iba, cuando él terminaba de la universidad, él se iba a las calles y él les llevaba alimento. La iglesia donde él se congregaba, eran pocas personas los que le ayudaban a él en la obra que él hacía fuera del templo. Y cuando él se gradúa, entonces él se dedica el tiempo completo a estas personas, ¿verdad? Entonces él viene y llama al pastor y le dice, pastor, así como yo he ganado a estas personas para el Señor
y ahí en la iglesia lo recibían. El sábado por la noche yo me gané a 2 prostitutas y a un proxenetas. Y yo quiero que ustedes lo reciban en la iglesia, así como reciben a estas otras personas. El pastor se respondió y le dijo, John, el rebaño no está preparado. Mi rebaño no está preparado para recibir a estas personas. Así que yo le recomiendo que usted se lo lleve al Ejército de Salvación, porque ahí sí lo reciben. O a un ministerio de, wow. John se enojó. Quizás cada uno de nosotros debiéramos preguntarnos, ¿es mi actitud como la del padre? ¿Es mi actitud como la del padre de la parábola del hijo pródigo? En Lucas 15, la que acabamos de leer. ¿Estamos listos para recibir a un pródigo detestable con los brazos abiertos? ¿O responderemos con desprecio como lo hizo el hermano mayor? Otra de las cosas que nosotros tenemos que evitar son las comparaciones. A menudo pensamos en la perdición en cuanto a acciones que son muy visibles. Era tan visible, hay pecados que son tan visibles, ¿verdad? Como las que estaba haciendo el hijo menor. Pero no las del mayor. Los pecados del hijo menor eran escandalosas. La perdición era evidente. Hizo mal uso del dinero, hizo mal uso del tiempo, hizo mal uso de los amigos y aún de su propio cuerpo. Se comportó de una manera inadecuada, no solamente con él mismo, sino con su familia y con sus amigos. La perdición del hijo mayor, sin embargo, es mucho más difícil de identificar. Después de todo, él hizo todas las cosas correctas. Él se lo dice al padre, Padre, yo he sido obediente. Yo he sido responsable, yo he sido trabajador. A simple vista, el hijo mayor no tenía faltas. Pero cuando se enfrentó, escúcheme bien, pero cuando se enfrentó con el gozo de su padre por el regreso de su hermano menor, un oscuro poder interrumpió dentro de él y salió de la superficie. Lo que había en su corazón, lo interno, todo lo que había en él, salió a flote. De momento se hizo evidente y visible su resentimiento, su orgullo, su falta de bondad, su falta de misericordia, de compasión, sus egoísmos, con una personalidad que había mantenido bien escondida durante mucho tiempo. ¿Sí me doy a entender, iglesia? El padre no compara a sus hijos. El padre no compara a sus hijos como muchas veces lo hacemos nosotros. Él los ama con un amor completo y expresa ese amor de acuerdo con cada uno individualmente. Él nos ama a todos por igual. Yo tengo que evitar la comparación, la rivalidad y la competencia y entregarme al amor del Padre. Y esto amerita un paso de fe. ¿Por qué? Porque tengo poca experiencia en amar sin comparar y no conozco. No conozco el poder sanador del amor de Dios.
mientras yo me quedé afuera en la oscuridad, solo podré quedarme en la queja del resentimiento. Y eso es lo que pasa con el corazón del hijo mayor. Es una oscuridad lo que se vive. Preso, herido de sus resentimientos, de sus enojos. Fuera de la luz, mi hermano menor parece ser más amado por el padre. ¿Sí? Más amado que yo como hijo mayor. Yo voy a ser el hijo mayor. En realidad, sin esa luz, ni siquiera puedo verlo como mi propio hermano. Y usted puede ser ese hermano mayor, pero yo voy a ser ese hermano mayor. Eran dos historias de dos hermanos. Y hoy la vamos a llamar, la llamé María y a la otra la llamé Josefa. Bonito nombre, ¿verdad, Josefa? Cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene una vida que nos ha marcado. María creció en un hogar abusivo, de toda índole, especialmente de su padre, de toda índole. María tenía de verdad un pasado bien difícil, bien triste. Ambas hermanas conocen al Señor casi que al mismo tiempo, pero el camino de Josefa era diferente porque a veces ella caminaba alejándose de Dios, ella regresaba de nuevo a Dios y Él la bendecía. Después de un tiempo, ella volvió a sus viejas andanzas y las cosas se pusieron tan difícil para Josefa que de nuevo ella regresa a Dios. Y Dios la vuelve a recibir y Dios la vuelve a bendecir. Eso enoja mucho a María. Esto es real. Esto es real. Esto que le estoy contando es real. Y no era que Dios no estuviera bendiciéndola a María, como ella misma lo reconocía. Este fue un caso que yo di en consejería. María servía inclusive en la iglesia. Era una mujer que le gustaba mucho servir al Señor. Pero estaba enojada porque parecía que María estaba trabajando, para acercarse a Dios, pero cuando ella veía que su hermana se alejaba, venía, y que el Señor la bendecía, que su padre la bendecía, eso la enojaba mucho. ¿Cuántas veces hemos leído lo que le decía al principio? La parábola del hijo pródigo con el pensamiento. Está bien esta parábola para aquellos y nos enfocamos y pensamos que para los que están perdidos, pero de verdad que no para nosotros. No le hemos dado la importancia al hermano mayor. Muchas veces lo hemos pasado por alto. Me dice María, pastora, yo me identifiqué con el hermano mayor. En mi corazón tenía heridas de resentimientos, de temores profundos. María busca, adora al Señor y ora. Y mientras que ella estaba adorando, ella siente que Dios le dice, hija, tú eres ese hermano mayor, esa hermana mayor. Ella llora ahí en la oficina, ella llora. Dios empieza a hablarle y le dice Dios, yo te amo, yo te amo. ¿No sabes acaso que siempre he estado contigo, como le dijo al hijo mayor? Y que todo lo que tengo es tuyo. Yo siempre he estado contigo. Dice que ella comprende que ella ahí saca un rechazo que ella había guardado. Ella había guardado temor, ella había guardado rechazo. Porque
porque tenía mucho resentimiento con su padre. Entonces ella relacionaba la relación de Padre Celestial con la del Padre terrenal, porque Josefa, que así no se llamaba, ¿verdad? Así la estamos llamando, Josefa era como la preferida. Eso es lo que ella creía, ¿verdad? De su papá. Entonces, ella comienza a entender y ella empieza a ser guiada por el Espíritu Santo de comprender muchas cosas y dejarse sanar de lo que su Padre Celestial quería sanarla, de lo que había ahí en el corazón. Necesitaba sacarle, desnudarle el corazón a María de lo que había guardado ahí. Otra cosa que sucede con la enseñanza del hermano mayor es la rivalidad entre hermanos. La rivalidad entre hermanos deteriora el gozo, porque el padre insiste, hay gozo. Yo quiero que lo compartamos juntos como familia. Tu hermano estaba perdido. Hay que hacer fiesta, hay que gozarnos, porque tu hermano estaba perdido y es hallado. Entonces, la rivalidad entre hermanos deteriora el gozo. Y las mamás que han tenido más de un hijo pueden entender mejor esto que yo misma, teniendo solamente un hijo, ¿verdad? Ledita, ¿verdad, Ledita? Usted que tiene 2 varones. Dice que el resentimiento del hermano mayor hacia el menor a su regreso revela una relación amarga que pudo haber sido en primer lugar parte por la cual el hijo pródigo se fue a casa. Se fue de la casa. El padre gustoso recibió a aquel hijo menor pródigo. El padre deseaba que su hijo primogénito, el hijo mayor, lo aceptara a su hermano de regreso a casa y se gozara con él. Pero el orgullo, la terquedad, el enojo que había en el hermano mayor podía más de lo que su padre le estaba diciendo. Si él hubiera estado dispuesto a perdonar a su hermano, ese hermano que estaba perdido, el gozo del padre en la celebración hubiera sido completo. Pero no fue así. El hermano menor regresó a casa después de haber gastado toda su herencia, ¿cierto? Y era una herencia que no era pequeña. Como les decía, era una gran cantidad. Hasta eso. El padre mismo le da la herencia. Dios le da la herencia. Usted lo hace, Ledito, usted le hubiera dado la herencia. Pero el padre sí lo hizo. No era nada que él se hubiese ganado. Sin embargo, su padre le quitó todos los tropiezos. Cuando él regresa, escúcheme, cuando el hijo pródigo regresa, le da ropa nueva, le da joya, le da el mejor ternero, qué rico el ternero para asar, y la fiesta. Le da ropa, le da joyas, le da un ternero y le hace una fiesta. El padre no está mencionando de castigo, ni de regaños, ni de restricciones o el ganarse la confianza. ¿Cierto? No le está poniendo condiciones. Yo pienso que el hermano mayor no estaba, mire esto, no estaba tan insensible por el regreso de su hermano. O el perdón por el padre hacia su hijo menor. Lo que lo tenía enojado fue cómo estuvo la celebración. La clase de fiesta que hace el padre
por el hijo menor. Un Dios de gracia. Un Dios de gracia. Y vamos al libro del libro de Jonás. Jonás, capítulo 4, del 1 al 2. Cuatro, 1 y 2. Lo leen, por favor. Mientras que lleguemos, dice que Jonás, el profeta del Antiguo Testamento, es comisionado para ir a predicar del arrepentimiento. Dios le dice a Jonás, Jonás, prepárese, aliste todo, porque te voy a mandar a Nínive a predicar. Ajá. Jonás es un ejemplo de la mentalidad del hijo mayor. ¿Qué dice? Si me ayudan. Jonás, capítulo 2. Versículo 1, 2, no, ahí, sin el coso, nada más en voz alta. Sí. Dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, que te arrepientes, hermano. Mire usted, Jonás, un profeta. Jonás sabía que si él iba a predicar a Nínive, la gente de Nínive se iba a arrepentir. Vea hasta dónde llega el corazón del hijo mayor. Se enoja a tal extremo que desobedece a Dios. Y ustedes saben toda la historia. Ajá. Jonás resintió esa muestra de misericordia. Le reclamó a Dios, como lo hizo el hijo mayor. Esto hizo que Jonás se sintiera muy enojado. Se quejó ante Jehová. Y esto es exactamente lo que pensé que harías, le dice Jonás a Dios. Señor, cuando todavía estaba en tierra y me dijiste que viniera a Nínive, yo sabía que tú ibas a perdonarlos y a derramar misericordia. Por eso yo huí a Tarsis, dice Jonás, porque yo sé que tú eres un Dios, escúcheme bien, de gran misericordia, de gracia, y que eres lento para la ira, de bondad, y yo sabía que con facilidad tú dejarías la idea de destruir a ese pueblo. El libro de Jonás termina con una pregunta de Dios. Capítulo 4, versículo 11. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y no tendré yo piedad Santo. de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y mucho animal. Estaban en una profunda oscuridad espiritual. Estaban en una profunda oscuridad espiritual. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia? Dice el Señor. ¿Cómo? Jonás, te estoy mandando. Y como Dios es Dios, hace lo que hace. ¿Sí? Es obvio que la actitud de Dios hacia aquellos que se arrepienten es la misma
de la parábola del hijo pródigo. La parábola termina con las palabras del padre: pero tu hermano estaba muerto. Tu hermano estaba muerto espiritualmente y ha revivido. Estaba perdido y apareció. Eso hay que celebrarlo. Usted y yo no estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Estábamos muertos. ¿De a dónde el Señor nos sacó? A mí me sacó, olía feo. Pero se nos olvida muchas veces. Y entonces surge una pregunta: Dios, ¿cómo pudiste? Era una pregunta altanera de Jonás hacia Dios. Estábamos en una, orando, y de pronto suena el teléfono, y en una de las consejerías, vamos a llamarla Juanita, ella me llama por teléfono y me dice que el hermano la llama y le dice que tuvo un encuentro con el Señor. Y él le dice que acaba de invitar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Wow. Y él le dice, soy salvo. Dios escuchó tus oraciones. Escúcheme bien. Su hermana se quedó sin habla. De pronto ella me llama por teléfono y me cuenta. Y yo le digo, pero eso es lo que estábamos orando, por ese hermano pródigo. ¿Cómo no vas a sentir gozo? Entonces empieza a decirme un sinnúmero de cosas. ¿Por qué cuando estamos orando por los hijos menores, por los hijos pródigos, un padre pródigo, qué sé yo, una madre, un pródigo, porque pródigo es todo aquel que su corazón está lejos de Dios? ¿Por qué nos sorprendemos si estamos orando? Nadie merece la gracia de Dios. La gracia viene sin cargo alguno a las personas que no se lo merecen. ¿Quién de aquí hoy se merece la gracia de Dios? Nadie. Nadie merece la gracia de Dios. Es por su misericordia, nada más. A mí me llegan ciertos mensajes de una página que yo tengo de Renuevo de Plenitud y me mandan esto y se lo quiero leer literalmente. Después de pasar una semana en la ciudad de Washington para observar una marcha, dice le vamos a llamar a Philip, se llama él. Él empieza a observar la marcha por los derechos de los homosexuales y la escritora escribe, valga la redundancia, todas las personas que entrevisté, dijo ella, podían contar historias sobre el rechazo, el odio y la persecución que erizaban el pelo. A la mayoría les han puesto nombres despectivos.
se les ha golpeado demasiadas veces para contarlas. Se les ha golpeado. Algunos de los pacientes con SIDA han tratado de ponerse en contacto con sus diferentes familiares para informarles de su enfermedad, pero no han recibido respuesta. Un hombre, después de 10 años de separación, fue invitado a casa un día de Acción de Gracias. Su madre lo sentó aparte de la familia en una mesa separada con platos y cubiertos de plástico. Algunos cristianos dicen, deberíamos tratar a los homosexuales con compasión, pero al mismo tiempo darles un mensaje de juicio. Después de todas estas entrevistas, comencé a entender que cada persona homosexual había ya escuchado el mensaje del juicio de la iglesia una y otra vez. Hace como unos 5 años, le voy a contar una experiencia propia. Llegó a mi casa un pariente, no directo mío, sino indirecto, y él se había alejado de Dios y había caído en lo más perdido. Y muchos, durante todo ese tiempo, lo que recibió fue desprecio. Llegamos a un momento de hacer tal acepción que la Biblia habla no solamente de los homosexuales, habla de los adúlteros. Dice que no entrarán en el reino de los cielos los adúlteros, los fornicarios, los que murmuran, los envidiosos. De eso habla la palabra. Cuando criticamos, cuando hablamos mal de las personas, no entramos al reino de los cielos. Vuelvo al ejemplo de este muchacho. Dios me da la oportunidad y él recibe al Señor. Yo le doy durante 6 semanas, lo llevo a una sanidad interior y al año, menos del año, él muere. ¿Y sabe cuál fue el mayor gozo? De que partió con el Señor. Pero fue muy, muy, muy despreciado. Porque el hermano mayor, el síndrome del hermano mayor, lo que hacemos es hacer juicio. Necesitamos dejar de lado la censura. Muchas veces nosotros como padres inculcamos de la mejor manera los valores cristianos a nuestros hijos. Demostramos, muchas veces nosotros, el Señor, la lección es para nosotros y no tanto para nuestros hijos, sino para nosotros. Muchas veces sacar el prejuicio que hay en nuestros corazones. Muchas veces nosotros nos volvemos como padres estrictos, sobreprotectores, y antes de ser cristianos se nos olvida quiénes éramos y cómo éramos. Una frase de Sixto Porras dice que nuestros hijos necesitan equivocarse, pero muchas veces nosotros no queremos eso. Y como les digo, se nos olvida de dónde Dios, quién éramos nosotros, qué fuimos nosotros. Yo durante un tiempo, escúchenme, durante un tiempo tenía este pensamiento. Yo temía que si yo mostraba amor
a mi hijo pródigo, estaba como en acuerdo en lo que él hacía. Y hoy me doy cuenta que más bien lo alejaba. Porque me convertí en una juez, lo condenaba, lo juzgaba. Hasta que un día el Espíritu Santo habló a mi corazón y yo me encerré, hice un ayuno de varios días y ahí en mi cuarto Dios habló a mi corazón y me trajo el pasaje de Jeremías 31, versículos 16 y 17 y se lo voy a leer, dice así. Y esto se convirtió este verso se convirtió en mi vida hasta el día de hoy. Reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país del enemigo, afirma el Señor. Se vislumbra, se oye, se ve esperanza y futuro para tus hijos, porque yo traeré a tus hijos de la tierra del enemigo. Tus hijos volverán a la patria, afirma el Señor. Ese día lloré, pero cesé de llorar. Porque muchas veces entramos en el otro extremo de culparnos. ¿Y qué cosas, además de orar, fue la clave para mí como hijo mayor para poder producir un cambio? No necesitamos estarnos censurando. Necesitamos perdonarnos y descansar en Dios y entregárselos a Dios. Muchas veces tenemos una actitud farisea. Muchas veces nuestros hijos necesitan conocer de nuestras debilidades, porque ellos viven una vida de cautividad. Y así como un día resplandeció la luz para nosotros, habrá un día de salvación, donde Dios los traerá de las tinieblas a su luz admirable, porque tanto el hijo menor como el hijo mayor son hijos de Él. Tanto usted, tanto yo como mis hijos, somos hijos de un mismo Padre. Y yo soy una que cree en recoger lo mejor de cada generación. La Biblia registra muchos errores, escúchenme bien, del adulterio de David con Betsabé, de Ismael con Abraham, la traición de los hermanos de José, la persecución de Pablo a los cristianos, y sin embargo, nosotros tenemos el registro de la misericordia de Dios extendida a cada una de estas personas. Por otro lado, como padres no podemos vivir en un callejón sin salida con esta frase, porque yo me la decía mucho. Si tan solo, ¿por qué no nos llevas? Porque no nos lleva a ningún lado, no me estaba llevando a ningún lado. Si tan solo yo hubiera sido más estricta, o si tan solo yo hubiera sido quizás más compasiva, si lo hubiera cambiado de escuela, si le hubiera, los amigos, si tan solo, si le hubiera quitado privilegios, si tan solo, si no le hubiera dado tal cosa. Y la lista continúa. ¿Por qué? Porque la culpa muchas veces nos ahoga a nosotros. Pero nosotros
Podemos pedirle a Dios, como también a nuestros hijos, que nos perdone por lo negligente, por lo irresponsable y lo duro que fuimos también en un pasado. Entonces podremos abandonar la culpa en esa cruz y pedir perdón. Tenemos que amar con un amor incondicional, con un amor como la que ofreció el padre del hijo pródigo. El amor incondicional no siempre es un sentimiento sobrecogedor e incontrolable. Es algo más que una emoción. Es una decisión consciente. Y en ocasiones cuando nos sentimos que flaquean, puede que esté casi resuelto. Es un asunto de la mente y de la voluntad, así como del corazón. Los actos de bondad requieren un esfuerzo real y determinante frente a nuestros dolores y preocupaciones. Y estos son esenciales. Nuestras expresiones y reclamos de amor están huecos sin la bondad de Dios. No podemos ya más quejarnos. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos. Y quizás, como decía la frase de Agustín, amamos al pecador, pero no el pecado. Cuidado, cuidado, porque usted y yo fuimos puestos a amar misericordia, amar justicia. Solamente Él, solamente nuestro Padre Celestial tiene la potestad de perdonar y solamente enjuiciar, solamente a Él le corresponde. Yo quiero que usted en esta noche, usted incline su oído, su cabeza, y usted cierre sus ojos y le preguntemos a nuestro Padre Celestial, porque somos engendrados de un mismo Padre. Y preguntarle cuál es la actitud que yo he mostrado como hermano mayor. ¿Cuál ha sido la actitud? ¿Cuál ha sido mi actitud como hijo mayor a esos pródigos que los tengo en casa, que están en mi comunidad, en mi iglesia, en el trabajo? ¿Cómo me he comportado? Yo quiero que usted reflexione ahí en su corazón y le pidamos al Señor perdón, porque muchas veces hemos tenido esta actitud de hijo mayor. Señor, perdóname. Perdóname por mi actitud de muchas veces de superioridad al juzgar a los demás, olvidándome examinar mi propio pecado, sin acordarme cuán lejos me encontraba de ti. Pero me aceptaste tal como yo estaba. Y no soy mejor que ningún pecador. Por favor, no me dejes con una actitud equivocada a que yo aleje a un pródigo que necesita encontrar su camino de regreso a ti. Señor, yo te doy permiso para que tú trates conmigo, para que tú lidies, Señor, conmigo. Padre, porque quizás he actuado con mis hermanos, con mis hijos,
con algún pariente, no lo sé, he actuado de esta manera. Señor, en esta noche yo te doy permiso para que mi corazón y mis brazos estén listos a recibir a cualquier pródigo, sea mío o de otra persona, Dios. Avísame, Señor, háblame. Cuando tengo que examinarme de mis nuevas reacciones que muchas veces, Señor, están ahí, Señor. Ayúdame. Ayúdanos, Señor, a amar con tu amor y a ser un instrumento de reconciliación en tus manos, Señor. Ayúdame, Señor, a mostrar misericordia. Ayúdame, Señor, a mostrar, amar con justicia, a ser compasivo, Señor. Ayúdame, Señor, por favor. Ayúdame, Señor, a poder entender, Señor, que tú tienes misericordia de quien tú quieres tener misericordia. Porque esto no es el que corre, Señor, sino el que tú quieras tener misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname las veces que me he enojado, Señor. Porque la ira y el enojo, Señor, nos lleva, Señor, a cometer pecado de juicio. Y eso solamente a ti te pertenece, Señor. Padre, en esta noche, Señor, ayúdanos, Señor, a como iglesia, sí, a como iglesia, Señor, como cuerpo de Cristo que somos, el amarnos, Señor, el no criticarnos, el no comernos, el no escarnecernos, el no devorarnos, Dios mío. Oh Dios, sino el amarnos, sino el orar, el clamar por los perdidos, porque también una vez estuvimos en la oscuridad, Señor, como ellos, Señor. Padre, extiende tu brazo poderoso. Extiende tu brazo poderoso, Señor, y despierta en nosotros, Señor, el amor por el perdido, el amor por las almas, Señor, porque esto depende de una eternidad contigo, Señor, o una, Señor, eternidad en el infierno, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pon guarda en mi boca. Pon guarda en mi boca para guardar los dichos, Señor, tuyos, para hablar con verdad, Señor, para abrir mi boca para bendecir y no para maldecir, ni para condenar, para tener una palabra, Señor, de consolación, de esperanza, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, en estos tiempos, Señor, tan difíciles que estamos viviendo. Ayúdanos, Dios mío, a que el amor tuyo, el amor que fue derramado en esa cruz del Calvario, oh Dios, Señor, se haga vivo y lo reflejemos, Señor, ya no más con palabras, sino con hechos. Porque tu reino, Señor, no depende, Señor. Tu reino no es de palabras, Señor, es de poder, Señor. Poder de levantar, Señor, al que está caído, Dios. Y de no escarnecerlo, más bien levantarlo, Dios mío. Oh,
Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Dios mío, a mirarnos con amor, a mirar como tú nos miras, Señor. A mirar con el corazón tuyo, Señor. A regocijarnos, Señor, por las victorias, Señor, de nuestros hermanos. Padre, por favor, Dios, por favor. Señor, que en medio de tanta oscuridad, Señor, muchos puedan decir, Señor, puedan ver, Señor, la luz de Cristo, Señor, en cada uno de nosotros. Que así como tú dices en tu palabra, Señor, que somos la sal y la luz de esta tierra, Señor. Que iluminemos, Señor, donde hay tanta tiniebla. Que dejemos, Señor, los fariseos que hay en nosotros muchas veces. Señor, que provoquemos a sed. Tu palabra dice, Señor, que somos la sal de esta tierra. Que provoquemos a sed a los que están ahí, Señor, en la oscuridad, en la ignorancia. Padre, por favor, Señor, aviva, Señor, el amor que tú derramaste, porque ya lo derramaste, Señor, en esa cruz. Avívalo, Señor, por favor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Yo te lo pido, Padre.